Primero, pues, bueno, aunque es conocido, pero me ha parecido interesante dar algunas pinceladas de la definición de lo que es esta enfermedad rara, que ya lo sabemos, cifra en torno a 5 casos por cada 10.000 habitantes, menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes, aunque no es una definición aceptada por todos, hay otros que ponen en 1 o 2. Pero bueno, si cogemos las cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud, pues está en torno a 7.000 enfermedades diferentes, que afecta al 7% de la población. Entonces, cada una por separado es poco, pero si cogemos el total de las enfermedades, pues vemos que sí puede afectar a una cifra importante de individuos. Concretamente en España, según las cifras de la Federación Española de Enfermedades Raras, hay más de en torno a 3 millones de individuos afectados por enfermedades poco frecuentes. ¿Y por qué es importante estos encuentros? El discutir y el intercambiar información, pues porque el retraso medio del diagnóstico está en torno a 5 años, pero incluso en un 20% en más de 10 años hasta que se llega al diagnóstico. ¿Y esto qué conlleva? Pues que durante este tiempo un 40% de los individuos no reciben ningún tratamiento, o lo que es peor, más del 26% puede recibir un tratamiento inadecuado, con efectos secundarios, y que más del 20% de los individuos, pues su enfermedad durante este periodo pues se va agravando. Pues en 2015 el Instituto de Salud... Sí, el Instituto de Salud Carlos III, a través del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, dirigido por el Dr. Posada, pues dio un impulso para este grupo de enfermos con enfermedades poco frecuentes, sin diagnóstico, pudiera ser estudiado y tratado. Concretamente con la firma de un convenio con la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Puerta de Hierro, para que estos individuos, estos pacientes, pudieran ser tratados de forma coordinada entre ambos centros, tanto el Instituto Carlos III como un hospital, en este caso el nuestro. El Instituto de Investigación de Enfermedades Raras lo que hace es centralizar la información, entonces aquellos individuos que deseen ser estudiados pues mandan sus informes, pruebas complementarias, etcétera, al Carlos III. Ellos hacen un primer cribado y aquellos pacientes o individuos que se consideran candidatos a un estudio más exhaustivo, pues esa información se traslada a nuestro hospital. Esto... El Instituto de Investigaciones de Enfermedades Raras del Carlos III trabaja en coordinación con la Federación Española de Enfermedades Raras en España, pero tiene proyectos y convenios a nivel europeo e incluso internacionales, lo que hace que compartir esta información de forma que si aparece un caso aislado en un país, esa información rápidamente en forma de red es compartida con otros centros, haga que tengan más posibilidades estos pacientes de ser diagnosticados. Desde la firma de este convenio, en nuestro hospital ha sido el servicio de medicina interna el que ha centralizado todos estos pacientes y, bueno, pues en este caso pues, ha sido el inicio de la creación de esta unidad de enfermedades raras. ¿De dónde vienen estos individuos? Concretamente nos estamos refiriendo a los derivados de Carlos III. Pues vienen de toda España, de la Comunidad de Madrid, pero de cualquier otra comunidad. Son individuos y pacientes de alta complejidad, porque han recorrido muchas veces muchos especialistas, muchos hospitales antes de llegar a nuestro centro. Y lo que se trata es, dado que pueden venir y con frecuencia vienen de otras comunidades, pues agilizar lo más posible el estudio. De manera que si es necesario el ingreso, pues se hace un ingreso para acelerar y facilitar al paciente que no tenga que estar desplazándose, y si no, se trata que en la primera visita y a lo más en la segunda, en función de la información que nos traslada el Carlos III, ponernos en contacto con los otros especialistas que se consideren necesarios para que en la misma visita pues, pueda ser visto por varios especialistas, realizar las pruebas complementarias que se consideren oportunos, extraer las muestras tanto a él, el paciente, como a los familiares si llega el caso, y esas muestras trasladarlas al Carlos III lo más rápidamente posible y en el menor número de visitas posibles. Pero además, y como veremos, aunque forman el grupo de enfermos más complejos, no es el más abundante y el más numeroso, nos llegan enfermos que o bien con sospecha de enfermedad minoritaria o enfermedad rara o poco frecuente, o bien con un diagnóstico firme de la misma, puedan venir o bien de primaria o de otros servicios del hospital. Y todo eso pues centralizado a través de nosotros. Así pues, en el mes de octubre del 2017, del año pasado, como vemos muy poco tiempo, pues se decidió, se creó dentro de medicina interna esta unidad de enfermedades raras. La pasamos un día a la semana, pero aún así, desde entonces hasta junio de 2018 que tenemos los datos, bueno, porque el verano por razones obvias pues es menor el número, se han atendido 121 visitas, de las cuales aproximadamente el 50% son primeras visitas, son enfermos nuevos.
La consulta es pasada por la doctora Mellor, que está aquí con nosotros, y por mí, y eso un día a la semana, concretamente los jueves. Del conjunto de enfermos, hasta el momento, hasta junio de 2018, pues 8 provenían de Carlos III. El resto, como vemos, la mayoría, o bien de primaria o bien de otros servicios. Y esto pues, es un poco descriptivo de los casos que hemos tenido hasta el momento. Nos han enviado 13 enfermos para descartar esclerosis tuberosa, de los cuales a 10 de ellos se ha podido descartar definitivamente. Pero 3 de ellos sí han sido diagnosticados de esclerosis tuberosa. Uno de ellos, además, un paciente joven con un síndrome de Wunderlich, un sangrado retroperitoneal, que, bueno, a raíz de ello el servicio de urología con la sospecha de esclerosis tuberosa nos lo remitió y ha iniciado tratamiento de forma exitosa hasta el momento con everolimus. Tenemos 4 casos de Ehlers-Danlos tipo 3, 4 de Rendu-Osler, 3 compartidos con cardiología de pericarditis recurrente idiopática en tratamiento con inhibidores de interleuquina 1, 2 casos de miopatía mitocondrial, pero como conocemos nuestras limitaciones y si uno no puede saber ni entender de todo, pues han sido remitidos a la unidad neuromuscular del 12 de octubre, que es claramente potente en este campo. 3 casos de Ehlers-Danlos periodontal, son 2 hermanos y el padre. En este caso, la sospecha inicial y la más alta, el servicio que nos lo derivó fue el servicio de dermatología, un servicio con el que colaboramos estrechamente. 2 casos de fiebre mediterránea familiar, 2 de FAPA, 2 en estos, por ejemplo, venían del Carlos III, 2 hermanas con edema crónico en extremidades inferiores, enfermas jóvenes y que se diagnosticaron linfedema primario. 2 encefalomielitis miálgica, que suena muy rimbombante, pero que bueno, es una forma más científica quizá de hablar de síndrome de fatiga crónica, que puede parecer una tontería, pero eran enfermos que llevaban dando vueltas con dolores difusos y sometiéndose a pruebas varias y sin un diagnóstico definitivo, y que el hecho de darles el diagnóstico pues, bueno, pues puede centrar y tranquilizar de que no tienen una cosa más grave. 2 enfermos se derivaron para descartar enfermedad de Fabry, uno de ellos se descartó y otro está todavía en estudio. Una enfermedad de Pompe, que en este caso el diagnóstico se hizo por el servicio de pediatría, y esto es una cosa que bueno, creo que es importante, el hecho de las consultas de transición, de que los niños cuando pasan a adultos puedan ser derivados de una forma organizada. Los 2 siguientes procedían también del Carlos III, el primero del País Vasco y el segundo de Valencia. Y en el segundo, pues por mencionarlo, era una paciente con úlceras crónicas en extremidades inferiores y sobre todo faciales, crónicas de más de un año de evolución, 2 años, que no terminaban de cerrar. Había sido estudiado en la Comunidad Valenciana en varios hospitales, pero sin diagnóstico definitivo. Y aquí, con el apoyo inestimable del servicio de dermatología de nuestro hospital, pudo diagnosticarse, y es una cosa no rara en adultos, por lo menos que hay que pensarla, de úlceras facticias. Pero bueno, con ese diagnóstico se pudo hablar con sus médicos de allí y dejar de someterle a pruebas y encaminarla por otro camino a la enferma. Una sospecha de Buerger, Rokitansky, que se derivó a ginecología, un cuadro neurológico no aclarado, que este es el único que tuvo que ser ingresado procedente del Carlos III para su estudio, y bueno, los siguientes que vemos aquí. Y esta es la última diapositiva, que como he ido desgranando, pues el estudio y el tratamiento de estos enfermos, pues que no es de un único servicio, es una cosa multidisciplinar, y ahí están señalados quizá los servicios más relevantes hasta el momento con los que hemos colaborado o que colaboran con nosotros. Nada más, muchas gracias.